Pues si estamos, comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno ordinario de cada semana. Como ven, hoy me acompaña el consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, que les va a informar con total detalle de uno de los acuerdos que hemos adoptado en esta sesión del Consejo de Gobierno relativo al Fondo de Cooperación Local, una partida de vital importancia para nuestros ayuntamientos que, como saben, estamos incrementando un 10% anualmente. Este año asciende a los 11 millones de euros, fruto del compromiso con el municipalismo de este Gobierno y en ese compromiso también de que en el 2027 alcance la cifra de 13,3 millones de euros. Luego le daré paso para que explique con mayor detalle el desarrollo de este acuerdo en relativo al Fondo de Cooperación Local. Y yo paso a relatar el resto de asuntos que hemos aprobado en Consejo de Gobierno. Por una parte, la aprobación de 2,5 millones de euros destinado a una convocatoria de subvenciones para el uso de energías renovables y también para acciones de ahorro y eficiencia de consumo. Es una línea que se viene reiterando año a año por parte de la Consejería de Transición Ecológica, una línea que tiene un gran éxito. El año pasado se ejecutó al 100%, 2 millones de euros, y este año lo hemos incrementado a los 2,5 millones de euros. Tiene como destinatarios a las empresas, pero también a los particulares, y dentro de los particulares también las entidades sin ánimo de lucro y las comunidades de propietarios en estas obras de eficiencia energética y de utilización de energías renovables. Como les decía, tuvo un gran éxito el año pasado y este año lo hemos incrementado a los 2,5 millones. También hemos autorizado un gasto de 750.000 euros para otra convocatoria de subvenciones, en este caso destinadas a la adquisición de maquinaria y equipos de trabajo, con el objetivo de reforzar la seguridad y que se disminuyan los riesgos laborales de las empresas. Es una ayuda que también se ve incrementada con respecto a la del año pasado, en este caso 130.000 euros más para alcanzar los 750.000 euros, y corresponde la gestión de estas subvenciones al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que depende de la Consejería de Ciencia. Forma parte también de esa estrategia del Gobierno del Principado de Asturias de reforzar todo lo relativo a la siniestralidad laboral y los riesgos laborales. Y por último, también hemos modificado el decreto de estructura de la Consejería de Educación para hacer que el Servicio de Inspección Educativa pase a depender de la Dirección General de Personal Docente. Como saben, este servicio de inspección dependía directamente de la consejera y ahora pasa a depender de esa Dirección General, porque entendemos es una forma de organización interna más operativa y que permitirá reforzar el trabajo de este servicio de inspección. Y también se han tenido en cuenta en este sentido la estructura de otras comunidades autónomas que efectivamente este tipo de servicios dependían de una dirección general y no directamente de una consejería. Y también me van a permitir que haga una valoración de, yo creo que unas noticias y de una cuestión que es de vital importancia para Asturias, que es que no podemos ser ajenos a la realidad geopolítica y, bueno, vemos que ocupa todas las portadas. Europa tiene ante sí una oportunidad de ser un verdadero sujeto político autónomo en el concierto internacional y para ello es absolutamente necesario e imprescindible que en este nuevo contexto Europa tenga una autonomía en materia de defensa que permita que sea un sujeto político autónomo y, por tanto, preservar los valores europeos de democracia e igualdad en el mundo. Y para ello, desde Asturias, lo que decimos es que está claro que hay que desarrollarse en el sector de la defensa, pero lo primero que debe hacer la Unión Europea es desarrollar una verdadera industria de defensa propia, porque si no, en esta campaña de rearme, lo que podemos acabar es beneficiando a potencias terceras. Es imprescindible tener autonomía también en materia de industria de defensa. Y ahí es donde Asturias puede jugar un papel protagonista y debe jugar un papel protagonista, por nuestras infraestructuras, por la capacitación de nuestra mano de obra, también por nuestra situación geográfica, por el hecho de tener una tradición industrial, no solo en el sector de la defensa, sino en general la tradición industrial asturiana, creo que nos hace ser una tierra de oportunidades en este ámbito. Y las noticias de estas últimas semanas así lo confirman. Saben que desde el Gobierno del Principado de Asturias, ante cualquier inversión empresarial, aplicamos siempre la máxima de la diplomacia discreta. Es obvio que la iniciativa corresponde siempre a las empresas, pero
no podemos dejar de destacar el trabajo del Gobierno del Principado de Asturias en esa diplomacia discreta para que se materialicen esas operaciones que hemos conocido en los últimos días, destacando el anuncio por parte de Indra de la compra del Tallerón en Gijón, que supone, por una parte, situar a Asturias como un pilar fundamental en ese desarrollo de la defensa europea. En segundo lugar, supone también un espaldarazo a una empresa como es Duro Felguera, que va a permitir o va a mejorar su posición de cara a ese rescate y a esa vuelta a la normalidad por parte de Duro Felguera. También el mantenimiento del empleo, que supone el que el Tallerón tenga actividad, en este caso con la fabricación de blindados por parte de Indra, que va a desarrollar allí una línea de fabricación, Indra Length Vehicles, y por otra parte también destacar la importancia para Gijón, el mantenimiento de esa actividad productiva en la ciudad de Gijón. Y esto, como les hacía referencia al principio, es fruto también de esa diplomacia discreta que desarrolla el Gobierno del Principado de Asturias. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero en el Consejo de Gobierno para que nos explique cómo se va a desarrollar ese Fondo de Cooperación Local en este 2025. Pues buenos días, gracias Guillermo, gracias consejero, buenos días a todos y felicitarnos, ¿no?, por esos hitos que anuncian las empresas como debe ser, pero que materializan el trabajo que viene de muy atrás. Bueno, como saben, nuestro gobierno es un gobierno con una vocación firmemente municipalista, que no solo respeta la cogobernanza con los municipios, sino que ha apostado claramente por dotarles de recursos para que puedan ejercerla con soberanía, y que uno de esos instrumentos, quizás el más destacado, es el Fondo de Cooperación Municipal que hoy aprobamos, ¿no? Lo aprobamos además mucho antes que otros años, gracias al trabajo coordinado, en este caso con el Servicio Estadístico, y también dando respuesta a una necesidad de los ayuntamientos, que era poner estos recursos lo antes posibles a su disposición. Este año alcanza 11 millones de euros, como explicaba el consejero, un incremento del 10% sobre el año pasado, y con un fondo que se dirige a los 74 concejos de menos de 400.000 habitantes, reforzando su autonomía financiera y dotándolos de capacidad real para decidir. Desde el inicio de la legislatura el fondo ha crecido un 28% y ya supone el doble prácticamente desde 2018, desde el inicio de la pasada legislatura. Hoy renovamos además el compromiso de seguir aumentando esta dotación un 10% anual hasta alcanzar los 13,3 millones en 2027. Se trata, por lo tanto, de garantizar que cada ayuntamiento, por pequeño que sea, cuente con recursos suficientes para avanzar en su desarrollo y en la mejora del bienestar de su población. Y debemos destacar además que este fondo es incondicionado, es decir, los ayuntamientos pueden destinarlo libremente a lo que consideren prioritario: servicios básicos, mantenimiento, inversiones, personal o cualquier necesidad urgente o estructural, ¿no? Y creemos que eso es muy importante porque respeta esa soberanía. El reparto del fondo, como saben, se realiza con criterios objetivos, solidarios y transparentes, que, como decía, provienen de la realidad estadística de nuestra región. El 40% se distribuye a partes iguales, lo que supone una cuantía fija de 59.459 euros para cada ayuntamiento. El 30% se asigna en función de la población, con especial apoyo a los concejos más pequeños, especialmente a los que tienen menos de 2.500 habitantes. El 5% se reparte en función del índice de envejecimiento, el 3% por superficie, otro 3% por orografía y el 19% restante se distribuye atendiendo a la dispersión territorial. Esto, por ejemplo, nos lleva a los dos extremos, de que Cangas de Narcea recibirá este año 314.705 euros, o Caravia, por el contrario, recibirá 81.557 euros, será el municipio que menor cuantía reciba. Hablamos, por lo tanto, de una herramienta que fortalece la equidad territorial. Pero sí me gustaría destacar que nuestro compromiso con los ayuntamientos va más allá de este fondo municipal, y solo desde nuestra consejería movilizamos 30 millones de euros anuales para favorecer directamente a los ayuntamientos en el desarrollo de sus competencias, destacando el programa de obras cooperables, que tiene un presupuesto en 2025 de 14,3 millones de euros y que favorece a los municipios de menos de 20.000 habitantes en la conservación, mejora y modernización de sus infraestructuras.
y que, por ejemplo, el pasado año supuso 63 actuaciones, todas ellas ya de mayor cuantía, esas 63 actuaciones, en colaboración en cuanto a su priorización y desarrollo, como decía, con los ayuntamientos, ¿no? En definitiva, lo que hacemos es apostar, como decimos, con hechos, por una Asturias más equilibrada, más cohesionada, más justa, donde cada municipio cuente con recursos, libertad, apoyo para avanzar a su ritmo y según sus prioridades, con independencia de su color político. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Quedamos a su disposición para las preguntas que deseen plantearnos. Lo que sí les voy a pedir, que normalmente siempre lo hablamos, pero como me llegan las quejas de quienes nos siguen online, que por favor encendáis el micrófono cuando planteéis vuestras preguntas. Nada más. Yo quería preguntarle lo que nos pueda contar de esa diplomacia discreta y esa operación de Indra. ¿Qué papel ha jugado realmente el Principado de Asturias y si ha tenido también relación con la situación de Duro Felguera? No sé si ha habido mediación en ese sentido, dado el preconcurso de acreedores también. Si ha tenido alguna relación, algún peso en este caso. Sí, muchas gracias por su pregunta. El Gobierno del Principado de Asturias ha estado acompañando tanto a Duro Felguera como a Indra a lo largo de todo el proceso debido a la importancia que tiene una operación de este calibre para el tejido industrial del Principado de Asturias y, por tanto, para el interés general. Y evidentemente, claro que la situación de Duro ha tenido que ver en esta operación. Es decir, Duro Felguera al final es una empresa que está ahora mismo en situación preconcursal. La línea de negocio que albergaba el Tallerón tenía unas circunstancias concretas y no olvidemos que la SEPI es uno de los acreedores principales de Duro Felguera y es uno de los accionistas principales de Indra. Por tanto, todo está relacionado. Es decir, por una parte supone el situar a Asturias en el centro de esa nueva política industrial en materia de defensa, Asturias como una tierra de oportunidades en ese sentido, y por otra parte también está relacionado con encontrar ese escenario viable para Duro Felguera. Y por eso creo que es una operación de la que tenemos que hacer una valoración, creo que triple. Por una parte, situar Asturias en el ámbito del sector industrial en materia de defensa. Por otra parte, encontrar ese camino que hablábamos la semana pasada de Duro tiene que plantear un escenario viable para seguir caminando y salir de esa situación de preconcurso, y también se incluye dentro de esta operación. Y por otra parte, la importancia para Gijón y para Asturias en lo que respecta al mantenimiento del empleo y de la actividad económica. Sí, les quería preguntar si les consta el interés de Indra por establecer oficinas en Oviedo, y luego en materia económica también preguntarles por la posible inclusión de COSCO como proyecto estratégico. Gracias. Con respecto a Indra, a nosotros obviamente dentro del gobierno y, como le digo, en esa diplomacia discreta, pues nos constan muchas cosas. Lo que pasa es que me va a permitir que dentro de esa diplomacia discreta sean las empresas quienes hagan este tipo de anuncios sobre el dónde, el cuándo y el cómo. Sí sabemos que Indra ahora va a desarrollar en Gijón, con la compra del Tallerón, esa línea de negocio que van a llamar Indra Length Vehicles y que van a fabricar allí en principio blindados. A partir de ahí conocemos también dentro de cómo se está situando Asturias en el sector de la defensa, que yo creo que pone en valor el trabajo que ha realizado este gobierno y la capacidad industrial de Asturias, y el hecho de que Europa decida esta política de defensa común, la capacidad que tiene Asturias para captar todo este tipo de inversiones. Por una parte, la noticia que conocíamos del grupo Escribano de incrementar su centro tecnológico en Gijón y probablemente desarrollar también fabricación en Asturias. Por otra parte, conocíamos la noticia de Indra con la compra del Tallerón para desarrollar allí una línea de actividad, y por otra parte tenemos el proyecto de Test Defense de desarrollar aquí también fabricación. Yo creo que todo lo que viene a significar es que Asturias es una tierra de oportunidades y que nosotros estamos decididos a aprovechar esta oportunidad para reforzar la reindustrialización, la necesaria reindustrialización de Asturias. Y creo que había una segunda pregunta. Sí, sobre COSCO, la inclusión como proyecto estratégico. Sí, en cuanto a COSCO, bueno,
obviamente es una inversión muy relevante, estamos hablando de 40 millones de euros, estamos hablando de 200 empleos, inversión relevante siempre y cuando se atenga a la legalidad del Principado de Asturias, pero obviamente vuelve a poner en valor la capacidad que tiene Asturias para ser atractiva para las grandes inversiones. Y en cuanto a su calificación como proyecto estratégico, pues cuando la empresa plantee el expediente se valorará por el Consejo de Gobierno, pero actualmente estamos a la espera de que la empresa plantee esa propuesta como proyecto estratégico para, en ese momento, evaluarla dentro del Consejo de Gobierno y daremos cumplidas explicaciones. Yo quería preguntarle, aunque todavía no sabemos, ¿no?, pero ya ha trascendido algo, PP y Foro han anunciado una comparecencia, una rueda de prensa ahora. Parece ser que para presentar algún tipo de iniciativa, no sé si para hacer oposición en este caso, no sé si quiere hacer alguna valoración al respecto. Bueno, aquí sí que me va a permitir, como comprenderá, en Consejo de Gobierno no hemos valorado lo que hace o deja de hacer la oposición. Nosotros estamos a aprobar estos acuerdos que hemos dado cuenta hoy para mejorar la vida de los asturianos y asturianas. Pero sí que me va a permitir una reflexión personal sobre el anuncio de esa rueda de prensa. Yo creo que lo anticipó el presidente, que suele ir siempre 2 pasos por delante. Decía que veía a Foro en una actitud extraña, así que yo creo que pues como la novela de Gabriel García Márquez, ¿no?, de Crónica de una muerte anunciada, en este caso crónica de un pacto anunciado. Lo que sí llama la atención, a mí me llama la atención, es que se haga a mitad de legislatura. Desde luego yo creo que Foro Asturias, a mitad de legislatura, que renuncie por completo a ser útil y a llevar adelante su programa político y a tratar de influir en el gobierno y a negociar con el gobierno y a sacar adelante sus medidas, la verdad que llama poderosísimamente la atención. Sí, es que no estamos ni a mitad de legislatura y, sin embargo, Foro renuncia a ser útil. Yo creo que, si me va a permitir, tiene que ser un día triste para los votantes de Foro cuando metieron su papeleta en la urna y aspiraban a que desarrollara algún tipo de política útil, porque supone una claudicación, yo creo que además muy anticipada, muy temprana. Y desde luego, usted lo decía en su pregunta, es un acuerdo de oposición, viendo la actitud del Partido Popular, el hecho de que se sume Foro, yo creo que es también el pacto del no. Han acordado votar a todo que no. Bueno, veremos a ver qué anuncian, pero ya les digo que crónica de un pacto anunciado. Yo le quería preguntar también por otro asunto. Hace un poco más de 15, 20 días se referían a la posible reforma del centro de Sograndio, reforma o la construcción de un nuevo centro, porque no se pudiera llevar a cabo. No sé si en este punto ya se ha avanzado algo y si creen que en este centro de menores el personal que trabaja allí, los educadores, las educadoras, es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Pues me alegra que me haga esa pregunta, porque además son competencias directas mías desde la Viceconsejería de Justicia. Esta semana conocíamos una luctuosa noticia en Extremadura y, bueno, hemos visto publicadas muchas noticias. Sí que nos gustaría aclarar que, por una parte, están los menores tutelados, que son aquellos menores que están en una situación de vulnerabilidad y, por tanto, corresponde su tutoría al Principado de Asturias, que se gestionan a través de la Consejería de Derechos Sociales, y por otra parte están todos aquellos menores que están sujetos a algún tipo de medida judicial, donde un tipo de medida judicial es la privación de libertad, y esas penas privativas de libertad para menores se cumplen en el centro centro de menores de Sograndio. Nosotros, desde la Consejería, planteamos una serie de reformas para mejorar el funcionamiento de Sograndio. Por una parte, ante el vencimiento del contrato de los servicios de seguridad en Sograndio, vamos a incrementar notablemente la partida destinada a seguridad con ocasión de ese nuevo contrato a finales de este año. Por otra parte, estamos revisando todos los protocolos, así como todas las medidas socioeducativas en Sograndio para actualizarlas. También, a la pregunta a la que usted me hacía referencia, también estamos revisando la relación de puestos de trabajo de todos esos equipos socioeducativos para que vayan en congruencia con esa reforma de los protocolos y, por tanto, mejorar tanto las condiciones de trabajo del personal de Sograndio como, sobre todo, la atención a los menores que están cumpliendo allí alguna pena privativa de libertad.
Y en cuanto al centro, efectivamente hay dos opciones. Por una parte está la renovación integral del centro actual o por otra parte la construcción de uno nuevo. Nosotros lo que vamos a tratar es de mejorar las instalaciones, hacer esas reformas, pequeñas reformas que son necesarias para que siga siendo útil, mientras valoramos qué decisión, si la reforma integral o bien irse a un nuevo centro. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.